Muy buenos días. Esta es nuestra presentación para el proyecto final de contabilidad. Mi grupo está conformado por Carlos Javier Pacheco, Jesús Guerra, Eduardo Negrete y mi persona, Juan Sebastián Pontón. Y en esta oportunidad le hablaremos acerca de el capítulo de resultados. Los resultados constan de dos partes. La primera son los procesos básicos, que son todos los procesos necesarios para la ejecución del proyecto. Y la segunda son los informes requeridos en todo el desarrollo del proyecto, presentados en un formato de tabla de Excel. Dentro de los procedimientos básicos se encuentran la planificación y programación de las obras, la administración de las obras y el planteamiento de flujo de caja de las obras. Yo les voy a hablar un poco acerca de la planificación y programación y la administración. Empecemos con la planificación y el mejoramiento en las obras. Esta es, de hecho, una de las fases más importantes a la hora de realizar un proyecto. Y esta se divide o está constituida en dos partes. Del primer tipo, o la primera parte, es la planificación y mejoramiento macro, que son procesos interrelacionados que realiza el promotor con el fin de determinar y tener una idea más clara acerca de las restricciones en cuanto al tiempo de ejecución del proyecto y también para determinar una fecha de finalización de este mismo. Para poder realizar este tipo de planificación se deben de tener en cuenta dos factores de suma importancia. El primero son las actividades macro que se presenten en el proyecto y el segundo es el tiempo para realizar estas actividades. Una vez implementadas y estipuladas todas estas actividades y el tiempo de ejecución de estas, se procede con el siguiente procedimiento, valga la redundancia. Primero, se determinan los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta el ámbito del proyecto, las personas afectadas y el tiempo de duración de este. Segundo, se determinan las actividades macro y el tiempo a realizar. Tercero, se definen los objetivos intermedios, también llamados hitos y eventos, con el fin de controlar el progreso del proyecto antes de su finalización. Los hitos y eventos marcan un punto muy específico a la hora de finalizar cada etapa del proyecto. Cuando una etapa empieza se le denomina hito y cuando ésta termina o es alcanzada se le denomina evento. Cuarto, se calcula la fecha de inicio de cada actividad, teniendo en cuenta el tipo de actividad y la duración de esta. Quinto, se determinan los recursos correspondientes a cada actividad, es decir, los costos. Y por último, se presenta un presupuesto preliminar al operador y a su equipo de gestión. El otro tipo de planificación y mejoramiento es la detallada. Esta es ejecutada por el promotor en conjunto con un contratista. Además, el tiempo de ejecución de esta está limitado por la planificación y mejoramiento macro. Este tipo de planificación, al estar limitada por la otra, tiende a disminuir el tiempo de ejecución de las actividades, el cual es su propósito. Y además, los procedimientos que se realizan en este tipo de planificación se pueden considerar muy similares a los procedimientos realizados en la planificación macro. Ahora continuemos con el segundo procedimiento básico, el cual es la administración de obras civiles. Este consta de dos partes. La primera es el registro de proveedores y contratistas. La segunda es la gerencia de compra y procura. Hablemos de los registros de proveedores y contratistas. Para que la empresa pueda tener una buena gestión, la empresa encargada del proyecto debe tener una base de datos en la que se registre un listado de los proveedores de materiales y equipos y de las empresas contratistas que van a solicitar. Este registro se puede crear a partir de una información proporcionada por la empresa que determine su capacidad.
Ahora les mencionaré algunos datos de dicha información, tanto para los proveedores de equipos y materiales como para las empresas contratistas. El primer dato es el registro mercantil y de modificaciones. El segundo son copias de las cédulas de identificación de los socios. El tercero es la capacidad financiera de la empresa. Y por último son los estados contables. Ahora pasemos a la gerencia de procura y compra. Esto lo hace el promotor inmobiliario con el fin de minimizar los costos. Al promotor inmobiliario puede efectuar la opción de compra y procura para adquirir parte de los elementos de construcción necesarios para la obra. En este orden de ideas, al promotor se le permite que le dé una parte o todas de los materiales necesarios para la construcción a las empresas, con el fin de contratar principalmente mano de obra. Y es que solo esta actividad y esta ejecución puede ser un gran ahorro en cuanto a la financiación de la empresa. Bueno, dentro del estudio de los componentes que tiene la administración de las obras civiles, seguimos con el componente llamado consulta de precio, contratación y pago de la obra ejecutada. Dentro de esta se nos plantea una guía de procedimiento básico pues, para la construcción de la obra. En el primero tenemos la información básica totalmente recogida y con todos sus cómputos métricos y aceptada pues, por el promotor. Luego de esto procedemos a un proceso de permisología, dentro del cual introducimos todos los documentos exigidos por la ley y luego de esto firmamos un proceso de inducción en el cual tenemos constancia de haber introducido todos nuestros documentos y se nos permita el inicio de la construcción de la obra. Paralelo a esto, realizamos un estudio de varias empresas dentro del cual seleccionamos entre 3 a 6, aunque lo ideal sería 5 que estén capacitadas para el proceso de la construcción. Luego de seleccionar pues, las empresas que nos podrían ayudar, les realizamos la invitación y si estos pues aceptan, les enviamos toda la documentación requerida y les damos un plazo máximo pues para que ellos nos manden su presupuesto. Luego de esto pues realizamos todas las ofertas y pues se escoge la empresa dentro de las cuales el promotor acuerde que sea pues la mejor en calidad y precio. Luego de esto se realiza un contrato promotor-contratista y se hace entrega de todas las garantías. Luego, si se acordó o no, se realiza un pago anticipado ya sea de una parte o del total de la obra con la empresa que se vaya a trabajar. Y luego de esto, pues ya concluido con todo este procedimiento básico, procedemos al inicio del trabajo de obra. Bueno, dentro de esto se nos plantean varios diagramas de flujo, dentro del cual podemos hacer la consulta de precios y la contratación de un contratista por especialidad, y en el cual seguimos pues el diagrama de flujo que se nos presenta. Tenemos otro diagrama de flujo que es para el pago de la obra ejecutada a cada contratista por especialidad, y por último tenemos un diagrama en el cual es para el pago de las horas extras a cada contratista por especialidad. Bueno, aquí tenemos un flujo de caja operativo y este esquema es usado por el promotor pues, para ir llevando un estudio de cómo va el proyecto mes a mes y así ir viendo si el proyecto está siendo rentable o no, dentro del cual tenemos los ingresos, los egresos, y dentro de esto pues tenemos los recursos propios, los financiamientos bancarios, las preventas y los fideicomisos, y entre los egresos tenemos gastos de proyecto, gastos de construcción, los impuestos, entre muchas otras cosas. Todo esto con el fin de llevarnos a cabo una contabilidad y que el promotor vaya viendo qué tan rentable o no está haciendo pues la construcción de dicha obra. Se nos plantea varios escenarios, dentro de los cuales aquí tenemos el primer escenario, que es cuando el promotor realiza la venta pues, de los apartamentos justamente al iniciar la obra. Dentro de esto se podría decir que es el más factible para todos, ya que todo el dinero que se recoja en la preventa pues, puede ser de bastante utilidad para pues, la construcción de la obra, ya que
ya que este dinero ayuda mucho pues a, digamos, a un monto limitante que se tenía y pues amortigua un poco pues el costo que se iba a tener o porque se tenía pensado tener. Dentro de cual tenemos que, si nos podemos dar cuenta, los montos limitantes, digamos, en los recursos propios teníamos un monto limitante total de 7.825.000 pesos y pues que ahora pues lo vimos bastante reducido, al igual que el de financiamiento bancario. Bueno, eh, como segundo escenario, tenemos un escenario en el cual se nos plantea que el gerente de la obra hizo la venta un año antes de terminar la obra. Bueno, este escenario, pues digamos, puede ser factible pues en uno u otro caso, pero por lo general pues no es lo idóneo, ya que como podemos darnos cuenta, pues aquí en el recuadro tenemos entre los puntos limitantes y los montos totales y los montos obtenidos tenemos una diferencia bastante grande que están sobrepasando esto, por lo cual hay que sobrepasar de los puntos límites y replantear cómo sería todo pues para ver si la obra pues puede llegar a ser eh, puede llegar a ser rentable o no. Siguiendo con los ejercicios, el ejercicio número 3 consiste en vender los apartamentos en el momento que finalice la obra. Entonces, como podemos ver en pantalla, aquí están observando los resultados de este ejercicio. Y con base a esto podemos decir que tanto el ejercicio número 2 como el ejercicio número 3, en casos reales, el proyecto no podría culminarse en el tiempo correcto y no tendría un control de costos requerido, ya que habría una ausencia de recursos financieros para suplir los gastos mensuales que este proyecto requiere. Entonces, con base a esto, podemos darnos cuenta que un problema muy común en, en estos casos de proyectos, podemos darnos cuenta que el control de costo es algo que influye mucho. Entonces, por lo tanto, para tener un buen control de costo, se recomienda que debemos mantener un control sobre los pagos de obra contractual, de aumento de obra y de obras extras. Además de eso, también cabe recalcar que debemos detectar y calcular los aumentos totales de la cantidad de la partida. Y también sobre la evaluación, a la evaluación le debemos añadir los efectos inflacionarios que deben ser reconocidos a los contratistas por sus actividades. También cabe recalcar que estas son unas formas de tener un control de costos muy diferente a la que normalmente se usa, que es la fórmula polinómica o fórmula escalatoria. Entonces, la fórmula escalatoria se aplica a estas evaluaciones tanto de hora contractual como aumento de hora y hora extra, pero durante un determinado tiempo de aplicación. Entonces, el determinado tiempo de aplicación varía dependiendo del tipo de evaluación que tenga. Entonces, si es evaluación del tipo de hora contractual, el periodo de este va a ser desde el momento cero del contrato, de la firma del contrato. Para el tipo de obra, del momento de obra, para la evaluación del aumento de obra, sería también igual, desde el momento cero de la firma del contrato. Y por último, tenemos la evaluación para las obras extras, que también finalizaría, también tiene un tiempo desde el momento cero, pero desde la aceptación desde la aceptación del presupuesto de la obra. Además de todo lo que ya se ha mencionado anteriormente, es muy bueno tener en cuenta unos formatos para el control de los costos. El primer formato que tenemos es el formato de presupuesto de obra. Este formato nos ayuda pues a tener un control sobre cada material que se va a usar, sobre todo los gastos que se van a llevar en cada uno de ellos, y como pueden ver, cada uno hay que juntarle código, nombre, cantidad necesaria, cuánto es el valor del precio unitario,
y así poder calcular un total aproximado de los materiales que se van a usar. Además de esto, también tenemos el formato para el análisis de precios unitarios, que nos ayuda a enfocarnos por una parte en los materiales, en los equipos y en la mano de obra del proyecto. También podemos ver el formato de estimación de costo de los equipos. Entonces, como pueden ver en el formato, durante un tiempo es necesario tener en cuenta durante cuánto tiempo se va a usar este equipo, para qué función y todo esto, para tener un buen registro del costo de estos equipos. Y por último tenemos el formato de estimación del costo de mano de obra, que este sí va dependiendo a los empleados que tengamos, el número de horas que ellos trabajen y las actividades que estos desempeñen en cada una de sus respectivas obras. Siguiendo con el estudio de los formatos de informe requeridos en el desarrollo del proyecto de los que venía hablando mi compañero, también podemos encontrar el formato típico de orden de compra. Este tipo de formato facilita el intercambio de información entre el cliente y el proveedor. En este se resumen los elementos que debe tener una orden de compra, como por ejemplo el encabezado común, la identificación de la empresa, el número de orden de compra, direcciones y teléfonos, fechas, el contrato principal. También debe tener el código de los materiales solicitados, precio, el costo total de la orden, las formas de pago y demás elementos que se consideran pertinentes. El formato para la tabla resumen de gerencia de compra o procura de materiales y o equipos. Bueno, estos permiten guiar todas las actividades empresariales de manera confiable hacia sus objetivos. Estos van dirigidos a los directivos de la empresa. Acá el gerente puede dar una relación minuciosa de las circunstancias que ocurren en la sucursal o sucursales que se encuentran a su cargo. Este debe ser claro y preciso. Además, debe contar con la cantidad de detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por primera vez pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a través del proyecto y el estado de avance que éste ha alcanzado. Formato para tabla resumen de consulta de precios. Bueno, este nos permite ver la lista de precios asociadas a un rango de productos y hacer una comparación de los precios que nos proporcionan cada una de las empresas que tienen la posibilidad de ser la empresa seleccionada, mostrando así un precio unitario y un precio total de los materiales o equipos requeridos. El formato típico de resumen de consulta de precio. Bueno, como podemos ver aquí, la empresa ya debe ser seleccionada de acuerdo al suministro de la información de la misma y evaluación para escoger la opción más oportuna de acuerdo a precios, calidad, control, entre otros. El formato de carátula de contrato. Bueno, en este se destacan elementos importantes como el título de contrato, la entidad contratante o poder adjudicador. Aquí podemos encontrar el órgano de contratación, la mesa de contratación. Bueno, el presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. Procedimiento de adjudicación que tiene que ver con las tramitaciones y procedimientos y criterios de valoración de las ofertas. Formato de evaluaciones. Bueno, aquí el contratista debe suministrar un paquete de documentos en los que se exigen los requisitos técnicos, que es donde se establecen las mediciones de las partidas, en donde se refleja la cuantificación de todas ellas por unidad. Y también se exigen unos requisitos administrativos, en los cuales se ubican los documentos de cuerpo de evaluación, carátula de evaluación y la factura. Igualmente, dentro de dichos elementos puede apreciarse si se presentan detalles en las evaluaciones correspondientes a obra contractual, como así también aumentos de obra
y horas extra. Gracias.